Bueno, este es el video 2 de fisiología de los glóbulos rojos. Me quedé bueno, lo que era, tenemos que empezar, lo que es eritropoyetina. Bueno, eritropoyetina. La eritropoyetina es una glucoproteína que es sintetizada en un 90% a nivel de las células peritubulares renales y el 10% restante a nivel hepático. Su valor normal es de 5 a 30, no sé si esto es 1000 unidades. Bueno, la cuestión es que el principal lugar de formación, ¿sí?, de eritropoyetina, EPO, es en las células peritubulares renales. La hipoxia es el estímulo para su secreción. Corté un segundo. Bueno, que la hipoxia es el principal estímulo para su secreción, actuando a nivel de HIF-1 alfa, factor inducible por hipoxia, que induce los genes de la EPO. Entonces, el principal estímulo, ¿sí?, para la producción de eritropoyetina, esto lo tenemos que saber acá en la China, es la hipoxia. Después veremos cuáles son esas causas de hipoxia. Pero esa es la principal causa por la cual el cuerpo, especialmente el riñón, empieza a sintetizarla en las células peritubulares. En presencia de oxígeno, la subunidad alfa de HIF-1 es degradada, ¿no? Por el contrario, cuando hay una hipoxia, aumenta la síntesis, el HIF-alfa se trasloca al núcleo, donde, unido a HIF-1 beta, actúa como factor transcripcional de genes de EPO. Actúa un receptor que se dimeriza para señal de transducción a través de JAK quinasas y GATA1, induce la proliferación, maduración y sobrevida de los progenitores y precursores eritroides. Entonces, esto lo escuché en un teórico, si es importante, o sea, lo que sucede es que si hay oxígeno, esta subunidad HIF y alfa, ¿sí?, de la eritropoyetina es degradada. Pero si hay hipoxia, esta subunidad, ¿sí?, lo que va a hacer es traslocarse un núcleo donde va a favorecer la síntesis. Entonces, ante hipoxia se degrada esta subunidad. Ante presencia de oxígeno, esta unidad se degrada. Y ante hipoxia va a tener una función en ir al núcleo celular y, bueno, generar eritropoyetina. Al aumentar la liberación de hematíes, se incrementa el contenido sanguíneo de oxígeno. O sea, si vos ya ahora tenés más glóbulos rojos en sangre, vas a poder transportar más oxígeno y la hipoxia se va a terminar. Entonces hay un feedback negativo sobre las células productoras de EPO. ¿Qué dice acá nuestra amiga la gotita? Dice, recordá que los principales estímulos para EPO son la disminución de glóbulos rojos, la disminución en la disponibilidad de oxígeno y el aumento de la demanda tisular de oxígeno, o sea, por hipoxia. Bueno, acciones de la EPO, ¿sí? Pero yo antes lo que les quería mostrar, bueno, después se los muestro, era lo que las causas de hipoxia que decía el Guyton, ¿no? Y por ejemplo, algunas pueden ser, una insuficiencia cardíaca, hipertensión, capaz no llega la misma cantidad de sangre que tiene que llegar en algún lugar, vivir en la altura, por ejemplo. Cuando hay países que están muy altos a nivel del mar, el oxígeno no llega bien, no tiene la misma presión atmosférica, por ende no hay hematosis de oxígeno como se debería y tenemos menos. Entonces ahí hay mayor producción de glóbulos rojos. ¿Cuáles van a ser estas acciones principales de la EPO? ¿Sí? En la serie eritroide dice lo siguiente: densidad promedio de receptores tiene de 1000 por célula. Actúa a partir de las células BFU maduras, célula que recibe el nombre de ERC, célula que responde a la EPO, siendo la CFUE quien posee la máxima sensibilidad por la hormona. A este último precursor sensible a la hormona es el eritroblasto ortocromático. Entonces, el eritroblasto ortocromático sí es el último precursor que es sensible a esta hormona que va a fabricar glóbulos rojos. ¿Y qué va a hacer? ¿Sí? Estimular la proliferación y salida a la circulación de los precursores. Entonces, EPO, por un lado, aumenta la proliferación y salida a la circulación de los precursores. Incrementa la transcripción de genes para globinas.
favorece la incorporación de hierro y es indispensable para mantener la viabilidad celular. Entonces, va a producir nuevos eritrocitos. ¿Y cómo? Estimulando proliferación y salida de los precursores, incrementando la transcripción de genes para globinas. ¿Sí? Si yo quiero fabricar glóbulos rojos, voy a necesitar que estos glóbulos rojos, estos eritrocitos, tengan hemoglobina. Favorece incorporación de hierro, ahí está, a estos glóbulos rojos, a estas cadenas de hemoglobina, y es indispensable para mantener la viabilidad celular, viabilidad. En la serie leucocitaria, que va a ser la EPO, los glóbulos blancos, va a estimular la salida de los neutrófilos desde la médula ósea a la circulación, o sea que también va a favorecer que salgan neutrófilos. En las plaquetas, en la célula megacariocítica, va a estimular las células FUMK, estimulando la producción de plaquetas. O sea, en realidad es como todo un inductor de todo lo que es la sangre, ¿no? Y hablando de factores nutricionales, dice que, bueno, hablamos de que la anemia es una manifestación frecuente de varios trastornos nutritivos. No, acá ya hablaríamos de anemias. O sea, creo que ya no hablamos de EPO. No, por eso. Ahora vamos a empezar a hablar de lo que son las anemias. Por carencia nutricional, digamos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por qué va a haber anemia? Entonces, este videito lo voy a terminar acá, solo hablando de la EPO. Acordémonos que la hipoxia es un estímulo para la secreción a través del factor H1F alfa, que va a hacer que en presencia de oxígeno esta subunidad alfa del HIF1 se degrada, pero el contrario, ante una hipoxia se estimula la síntesis. Este factor se trasloca al núcleo, donde unido a H1 beta actúa como un factor transcripcional de los genes de EPO. ¿Y qué va a hacer la EPO? Todas estas cosas que vimos recién. Va a estimular todo lo que es la serie eritroide, la leucocitaria y la megacariocítica. Y ahora vamos a hacer un tercer videito hablando un poco de anemias.